Y sí, cuando hablamos de Vela, en términos de talento y de técnica, yo creo que es el mejor, el mejor dotado en la selección nacional. Todo es cosa de que se decida, porque quizá pudiera ser su último mundial, pero si está en un gran nivel, mucho podrá aportar a la selección nacional. Yo pienso que en potencial futbolístico, en cualidades ya innatas, el mejor. Del cuello hacia abajo, sí, sí. Solamente debajo de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez. Pues sí. Podría haber sido, pero no fue. O sea, ya en Europa ya no fue. Chicharito tiene menos condiciones que él, pero más mentalidad. Más mentalidad. Entonces es más competitivo, le gusta más el fútbol. Se ve que a Vela no le gusta tanto el fútbol. Tiene facultades, pero no le gusta tanto el fútbol. En cambio, Chicharito tú lo ves que entrena y todo, se mata y le gusta el fútbol. Lo ves en los partidos también. Vela es mucho más reposado para todo, ¿no? Pero tiene condiciones futbolísticas impresionantes. Pero estás hablando de la máxima mentalidad, claro, con la mentalidad de Javier Hernández, de la Jun incluso. Una mezcla de los dos hubiera sido otras cosas fuera de serie. Sí, sí, por supuesto. Pero por otro lado, es legítimo el derecho del futbolista a decir, oye, yo me la voy a llevar más leve, no tengo como objetivo, que sí lo tiene Javier Hernández, como objetivo primordial, triunfar al máximo en Europa, alargar mi trayectoria, meter una cantidad de goles que me ponga como histórico, que ya lo es, por supuesto, Javier Hernández. Yo en ese sentido, en otra parte de la entrevista dice, sí, para el Mundial tenemos que soñar en grande y no nada más en el quinto partido, sino más allá, etcétera. Yo pregunto, a ver, para lograr un éxito semejante necesitas, sí, soñar en grande como grupo, pero tienes que empezar tú mismo por soñar en grande. Y yo pregunto, ¿Carlos Vela ha soñado en grande en su carrera? Está a punto de cumplir 29 años de edad el próximo 1 de marzo. No juzgo a nadie, simplemente lo pregunto, porque yo estoy claro en que no hay otro futbolista mexicano con su calidad. No la hay. Y por otro lado, acabas de estar con Juan Carlos Osorio, Roberto. A ver, yo no entiendo de repente también los criterios de un entrenador de selección nacional que para un juego contra Alemania deja a un futbolista de esta calidad en la banca. O sea, ya ni siquiera como titular, ni siquiera como suplente. Esas son cosas que sigo sin entender y que me preocupan mucho para la próxima Copa del Mundo. En una etapa en la que la selección mexicana tiene más y mejores jugadores que nunca en zona de ataque. Eso sí coincidiríamos, ¿verdad? Sí, si pensamos en Corona, Lozano, Aquino, Dam, Javier Hernández, Jiménez, Oribe. Lo increíble es que ahora esté en predicamento incluso la posibilidad de que quede en la lista final Vela. Ya no digamos titular, no lo sería en este momento titular, teniendo unas enormes condiciones. El jugador que para el 14 estaba encaminado a ser la gran figura del equipo mexicano en la Copa del Mundo y decidió no ir sin explicarlo nunca claramente, sin explicar el por qué, tendría sus motivos. Ahora ni siquiera está seguro en la lista final de Osorio. Sí, es increíble. El jugador llamado a ser titular indiscutible y la gran figura de la selección nacional resulta que quizá ni siquiera esté en la lista definitiva de Osorio para el próximo Campeonato Mundial. Denis Teclós está en la línea telefónica. Denis, te saludamos. Ciro Procuna, Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Pues muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlos a todos. Igualmente, Denis, ¿cómo se dio el contacto o cómo surgió la idea de enfrentar a Escocia como despedida del equipo mexicano antes del Mundial? Mira, el tratar de platicar y definir diferentes candidatos y buscar obviamente la mayor exigencia de rivales, empezamos el año pasado. Obviamente el caso de Inglaterra fue algo sonado y algo que ya se explicó, y en mismo tiempo todas las selecciones calificados ya están buscando obviamente a sus rivales y armando la rompecabezas de su preparación al Mundial. En el caso de Escocia, por los contactos con ellos, igual que otras federaciones en Europa, nos dimos cuenta, hablando con países calificados ya, que era muy difícil en el poco tiempo que hay en este Mundial de preparación, por lo que terminan las ligas, principalmente en Europa, y lo que inicia el Mundial y el día de descanso obligatorio por FIFA, difícilmente un rival calificado viene a México y regresa a su preparación en Europa. Entonces sí, al final de cuentas sí estás en un tema de países, posibles países que se avienten el viaje aquí al continente americano, y en este caso la verdad la conversación dentro de todas las áreas de federación con ellos fue muy amigable, y ellos aprovechan armar una gira que les interesa mucho con su nuevo técnico entre Perú y México. Sí. Entonces yo creo que, bueno, como rival
Yo creo que va a ser competitivo, es diferente, obviamente, de lo que hemos visto anteriormente y con la ilusión de que vaya a ser un buen partido, la verdad. Criticamos frecuentemente que el equipo mexicano, Denis, vaya a su zona de confort, que es Estados Unidos, y ya nos platicas que no es fácil que los rivales europeos importantes vengan a América. Pero ¿qué tan difícil es conseguir que la selección pueda tener más partidos en Europa antes de un mundial o incluso en el periodo entre campeonato mundial y campeonato mundial? Depende mucho de los calendarios. También una realidad ahora es, y si no me equivoco, mañana miércoles va a ser el sorteo de la nueva Nations League que se formó en UEFA, y técnicamente elimina muchas posibilidades de jugar en Europa. Como el año pasamos, pues la verdad disfrutamos muchísimo de jugar en Bélgica y Polonia. Sí. No es un falta de contactos, no es un falta del interés. Creo que la misma directiva y la misma gente aquí de la federación quisieran aprovechar más estas giras. Ojalá que todavía este año, pero seríamos hablando después del Mundial, se podría aprovechar una oportunidad, pero los calendarios son sumamente saturados ahora para todas las selecciones, entonces no es tan fácil. El tema de jugar en Estados Unidos, yo creo que la tarea de nosotros es estar muy en contacto de cerca con la persona, obviamente, que organizan estas giras, para siempre estar al pendiente que sacamos el máximo provecho deportivo que hay, entendiendo yo todas las críticas, entendiendo los argumentos, pero también un tema comercial es muy importante, y obviamente con tenemos que navegar y buscar la mejor para la Federación Mexicana de Fútbol, que yo creo que, por ejemplo, en marzo es algo interesante de jugar contra Islandia y Croacia, países calificados y con ciertas características que nos van a beneficiar al equipo. Sí, esa es la siguiente pregunta que iba a hacer Denis, ¿qué opinas de estos dos partidos? ¿Qué beneficios puede traer a la selección enfrentar a Islandia, que es debutante en Copa del Mundo, y a Croacia, que fue nuestro rival en Brasil 2014, y son selecciones ya calificadas para la Copa del Mundo? ¿Cómo se definieron estos dos partidos y por qué? Sí, al final la petición del cuerpo técnico era por lo mínimo un rival que tiene una forma física y un juego aéreo importante, y yo creo que en el caso de Islandia es algo donde tiene mayor fortaleza, y un rival que tiene una calidad de fútbol y de tratar de jugar a la pelota importante. Esto fue un poco en resumen, y con obviamente mucho más argumento, pero en corto fue lo de la petición del cuerpo técnico. Croacia, Islandia, siendo como todos que hemos calificado al Mundial, en marzo realmente quieren aprovechar esta fecha FIFA. Todos los países, como lo que es Suecia, Alemania, Corea, todos aprovechan de buscar los mejores partidos en esta fecha, porque son muy poco tiempo de preparación que hay. Entonces las posibilidades y la voluntad de estos países de viajar a Estados Unidos, jugar estos partidos, seguro van a llegar con sus mejores planteles, porque es fecha FIFA y la última oportunidad de dar oportunidad a ciertos jugadores o confirmar el plantel para ya su última fase de preparación. Yo creo que es lo más importante y lo mejor rescatable. Si Croacia viene con todo y sus jugadores importantes y que todos conocemos, yo creo que es un buen rival y muy interesante, obviamente. Ahora, Denis, ¿cuándo es según el cronograma, cuándo tiene que dar la lista el señor Juan Carlos Osorio de los jugadores que van a ir a la Copa del Mundo? Entiendo que primero se hace una lista preliminar de 40 y la lista definitiva de 23, ¿cuándo tiene que darse? Sí, la FIFA actualmente exige que mandes una lista, que quedamos en la Junta Técnica ahora en el sorteo, que podría ser de 33 jugadores, 3 por posición, pero no es como antes cuando se le estima uno que esta lista se tiene que escoger a fuerzas los reemplazos. Entonces tenemos cierto tiempo, con un mes de anticipación al primer partido, que es el 14 de junio que inicia el Mundial, y nosotros obviamente por todo lo que hacemos de recorrido y por todo lo que buscamos, ya iríamos obviamente después del partido de despedida ya con la lista final. Saludos, Denis. Ciro Procuna. Jonathan González de Rayados ya decidió jugar por México. En lo administrativo, ¿está ya todo en orden para que pueda ser elegible? ¿Entra en planes? Por parte de FIFA acusado de recibido todo el caso, incluyendo
todos los documentos que son parte del tema administrativo y estamos a la espera que nos den el visto bueno y ojalá que se den estos días para que el cuerpo técnico lo podría considerar en caso de que lo necesiten para el partido de la semana que viene. ¿Y entran planes? En caso que haya posibilidades, sí, obviamente, porque la verdad sí hicimos el esfuerzo del tema administrativo, pero pues no está en nuestras manos. Le entregamos en tiempo y en forma y todo lo que se requiere para poder obtener el visto bueno, pero sí es un tema administrativo y a veces tardan un poco en estos casos. ¿Y la lista para el partido de Bosnia cuándo se entrega, Denis? El jueves se la daría. Este jueves ya se da. Sí. Puros jugadores de la Liga Mexicana, ¿verdad? Sí. Y sí buscaremos apoyarnos con los 3 jugadores en MLS, entendiendo que apenas están en pretemporada y con obviamente un momento todavía de prepararse físicamente, pero pues la verdad se han esforzado mucho para estar físicamente bien y creo que más contacto que podemos tener con ellos y más que los podemos incluir, mejor es. O sea, van a ser convocados Carlos Vela, Jonathan Dos Santos y Giovanni Dos Santos. Yo el jueves lo confirmamos, pero yo creo que sería lo más sano. Bien. ¿Cuál es tu perspectiva, Denis? Faltan pocos meses para el Campeonato Mundial. Futbolísticamente, de lo que pueda alcanzar el equipo mexicano en Rusia. Bueno, pues obviamente el grupo es un reto. El primer rival, Alemania, es de una calidad muy bueno. Por otro lado, también ilusiona y no es creo que algo que cualquier jugador o cualquier persona involucrada en este reto subestima. Quedamos, yo creo que contentos y con obviamente muchas cosas por trabajar y mejorar, pero con bastante ilusión después de la última gira en Europa, donde podemos contar con obviamente gran parte del plantel y los jugadores que el cuerpo técnico en este momento solicitaba, y la verdad fue algo muy interesante ver el comportamiento contra Bélgica y Polonia. Nosotros nos ilusiona muchísimo estos últimos meses y tratando de hacer lo mejor posible para que el cuerpo técnico tiene todo y los jugadores tienen todas las herramientas para dar su mejor. Sí. ¿A ti te gustan las rotaciones que suele hacer el entrenador Juan Carlos Osorio? Pues hay momentos, por ejemplo, para llegar otra vez al mismo ejemplo de la última gira en Europa, al final de cuentas por diferentes circunstancias, por poco tiempo, yo creo que es muy entendible y hay para discutir y hay para opinar de todo, ¿no? Yo creo que tiene un valor, obviamente, de preparar un equipo base, también tiene su valor y es muy claro y bien argumentado por el profesor Osorio que todos los que están convocados a una selección tienen que tener una oportunidad de mostrarse y tienen que tener la calidad de ser convocados. Entonces hay para todo tipo de opiniones. Denis, muchas gracias por tomar esta llamada. Se les agradezco. Al contrario, que te vaya muy bien, Denis Teclose. Hasta luego. Buenas tardes, el director de la Comisión de Selecciones Nacionales. Es un buen anuncio ¿no, Beto? Es buen anuncio. O sea, van jugadores de la Liga, pero reforzados, digamos, correcto, con los 3 de la MLS, que estamos hablando de Giovanni, que ya tiene 2 Copas del Mundo, de Carlos Vela, que tiene 1, y de Jonathan, que apenas va por su primera Copa del Mundo. Correcto. Y aún así no llegas a medio equipo. No vas a jugar con 6 de los que van a arrancar contra Alemania, se supone. Y yo entiendo también a veces la dificultad de los tiempos, los adversarios, en la medida en que la selección mexicana no se cotice más arriba, pues también se va limitando tu posibilidad de enfrentar a los mejores rivales posibles con la Copa del Mundo ya cerca. Tendrán que buscarle incluso ya estando en Rusia o cerca de Rusia, ya en el trayecto hacia allá, a adversarios de mayor nivel, porque sí le urge a esta selección encontrar su mejor equipo, funcionar a algo y dominar a lo que funcionan. Y hay cosas que sí los limitan, entiendo esto de los tiempos y los rivales y que si juegas en Estados Unidos o no. No se entiende que Gobea haya jugado un partido porque vivía 45 minutos de donde estaban. Esas son de las decisiones que se han tomado también en esta gestión,
que le abona a esas de por sí limitaciones que naturalmente tienes con cualquier selección. En otro momento de la entrevista, Carlos Vela es cuestionado en relación a las rotaciones, si le gustan, y dice, lo respeto, pero a mí me gustaría iniciar todos los partidos y jugar todos los juegos completos. Y creo que es de los pocos que se han atrevido a decirlo con tal claridad. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Habrá jugadores que se habrán ganado un lugar como titulares, pero no lo tienen absolutamente nada seguro. Las condiciones estaban dadas para un México-Inglaterra. Fueron otros los motivos que lo mandaron por debajo. Imagínate cuántas oportunidades hay de enfrentarte a la selección de Inglaterra en año mundialista. Es de verdad una pena. Escocia dista mucho de ser un rival top. Yo lo último que recuerdo de Escocia a nivel selección nacional fue el Mundial de Francia 98, partido inaugural contra Brasil en el Stade de France, no les fue bien, llevan mucho tiempo relegados y sin aparecer en grandes competencias. Oye, se perdió una gran oportunidad. Roberto, ¿te convencieron en Colombia, en la entrevista, los argumentos de Osorio? No, me gusta la transparencia, su accesibilidad, que ha sido permanente, su sencillez y su forma de comunicarse, pero no, conceptos que maneja sigo sin entenderlos y por supuesto sin compartirlos. Hablaban de Croacia, si Croacia juega con su mejor equipo, ese puede ser un parámetro también, aunque ya con Bélgica y Polonia creo que se aprobó con creces, sobre todo en el primer partido, creo que sí, Polonia, considerando lo que podía jugar allá. Polonia no. Pero Polonia sin uno de los mejores delanteros del mundo. Bélgica, Bélgica particularmente, Bélgica era una medida importante, bueno, Croacia también pero lo será. Ver, ¿qué te dejó? ¿Qué tanto se puede acercar esta selección a ese fútbol que llegó a jugar la de Herrera en la Copa del Mundo? Sorprendentemente, porque llegaba en condiciones adversas ante Croacia, que es cuando va su mejor partido. ¿Qué conclusiones les dejó el partido contra Bélgica? Que vaya, hubo cosas muy positivas, como la aparición, la irrupción de Irving Lozano como una de las grandes esperanzas para la Copa del Mundo, pero también el poco ritmo que traen algunas piezas clave como Héctor Moreno, que han pasado las semanas y tampoco pero le jugaron tiene bien, Ciro. más Entonces, minutos. ¿qué conclusiones te deja? Sí, pero individualmente, a pesar Roberto, de que no se ha aprovechado cabalmente el material con el que se cuenta, hay jugadores capaces en determinado partido de simplemente conectarse como se conectan ahí y oponerle resistencia a una de las. Pero sí hay algunos a los poderosas. que y se los comentó Juan Carlos Osorio, una de sus principales preocupaciones es lo poco que están jugando algunos de los que están en Europa, y uno de tus líderes en la defensa como Moreno está con pocos minutos. Sí, le preocupa eso, la inactividad de algunos, y aunque no lo dice abiertamente, porque además no tendría por qué decirlo, sí creo que él lo que piensa es que no cuenta con jugadores tan buenos como muchos creemos que tiene. Algo que también no se lo dice abiertamente. Yo sí creo que considerando lo que es el fútbol mexicano, sí tienes un material que no todos los técnicos han tenido. Él no lo ve así, él lo ve para competir a cierto nivel y nada más. En este sentido, ¿es el mejor grupo de jugadores del que un técnico pudiese disponer en la historia de campeonatos mundiales? ¿O ha habido generaciones yo creo que sí. anteriores mejores? Pues no ha dado un salto de calidad, salvo la medalla de oro olímpica. Sí. No ha habido un escenario que te haga pensar que la medida de esta generación es el éxito. La selección de Francia 98, por ejemplo, muy buena. Sí, pero Brasil 14 también. Brasil 14 también. Son muchos de estos. Sí, pero no fue mejor la de 98 que la de Brasil 14. Pero no pasamos de lo mismo. Iguales, ¿no? El cuarto partido claro, no pasamos. Eso sí. Despedimos al público de Radio Fórmula, de la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, que nos ha acompañado amablemente en este martes. Sí, es un grupo excelente de jugadores, sin duda. Es que cuando hablamos de otras generaciones también mezclamos épocas. El mismo Osorio, aunque no apareció al aire eso, pero en algún momento dijo, bueno, si yo tuviera, imagínate, tener Hugo Sánchez, García Aspe y Cuauhtémoc Blanco, creo que mencionó. Bueno, sí, pero estás hablando de tres jugadores que tampoco coincidieron en su mejor momento. Sí. Pudieron llegar a jugar juntos, pero el mejor momento de García Aspe no fue coincidente con el mejor momento de Hugo Sánchez o de Cuauhtémoc Blanco, claro, o de Jared Borghetti. Grandes futbolistas, pero que en una Copa del Mundo dijeras, cuento con estos en plenitud, como ahora cuenta Osorio, yo lo dudo bastante. Sí, yo nunca había tenido algún seleccionador nacional una lista tan larga de futbolistas en Europa, pero a ver, tampoco confundamos eso. Sí, la inactividad le afecta muchísimo. Exacto, es una cosa estar en Europa siendo suplente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? ¿Quiénes de estos jugadores de la selección mexicana que están en la lista de los europeos son titulares en equipos top, en grandes equipos de Europa? Son Ochoa pocos. No jugó, por cierto, el día de hoy. Son muy pocos. Oye, Ciro, entonces eso también es un criterio para tener en cuenta. Y ya para terminar, si nos puedes platicar por qué ha bajado el costo de los boletos del
Super Bowl. ¿Qué nos tiene que ver el desencanto de la gente de Minnesota? Sí, como en todo, tiene que ver con oferta y demanda. En la medida en la que la demanda es alta, pues los precios son más altos. Y aquí había un fenómeno que jamás se había presentado en la historia, que un equipo local pudiera disputar el Super Bowl en su propia casa, ¿no? No ha ocurrido nunca, ¿verdad? Jamás había ocurrido, jamás había llegado a la final de conferencia, como sí ocurrió con Minnesota. Entonces se da el desencanto de los aficionados de Minnesota, que en su caso, si hubiesen llegado al Super Bowl sus vikingos, habrían tenido apenas el 22% de los boletos del estadio, de la totalidad, disponibles para esa afición. Imagínate, todo Minneapolis hubiera querido estar ahí. Entonces se presenta ese desencanto, baja un poco esa demanda, pero yo no dudo que conforme se acerque la fecha, porque lo he visto un montón de veces, empiece a haber más gente interesada en ir. No hay mucha casualidad, Ciro, esa de que nunca alguien haya jugado el Super Bowl en su cancha. ¿Tendrá que ver con que al designar la sede optan por una que no alberga a uno de los favoritos, no, o no? No, yo te diría, casual, no, es simplemente casual. Es mucho tiempo. ¿Y el 53 dónde va a ser? El 53 va a ser en Tampa. En Tampa. Sí. Ya sabes que tampoco va a estar Tampa ahí. No sé, me imagino. No sé, lo veo complicado, ¿no? Pero en realidad tampoco creo que sea una maldición, pero sí creo que hay un factor. Equipo que estrena o franquicia que estrena estadio, muy probablemente tenga un Super Bowl en el futuro inmediato, exacto. Sí. Como ocurrirá con Los Ángeles cuando Stan Kroenke termine su monumento que están haciendo justamente en la ciudad californiana. Entonces, eso eventualmente ocurrirá si tienes un nuevo estadio. Es parte de la especie de acuerdos que hay de la NFL, ¿no? Pero ya lo verán, o sea, de muy caros bajaron a simplemente caros. Te puede costar tranquilamente $4,000 un boleto para entrar, ¿eh? Gracias, Ciro, Roberto, Héctor, muy buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.